Claudia Preciado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Claudia, querida. Ansiosos por escucharte con todo lo que ha sucedido, particularmente relacionado con el conflicto México-Ecuador. Sí, miren, pues creo que ya han visto muchas noticias de esto, ¿no? Ujú. Pero aún así ya saben que yo siempre trato de darles un peso de contexto, ¿no? Y lo agradecemos. Probablemente dentro de todo esto que han estado leyendo o escuchado, han escuchado sobre la Convención de Viena. Ujú. ¿Qué es la Convención de Viena? Pues básicamente justo una especie de contrato, ¿no? Tratado que se firmó entre varios países en algún punto de la historia, sobre todo en aquellas épocas de la Guerra Fría, en la cual se comenzó a ver la necesidad de tener estos espacios y tener también, pues, ciertas facultades para poder representar un país dentro de otro. Ahora, no solamente empezó en la Guerra Fría, la Convención de Viena ha, digamos, tenido sus inicios muy posteriormente, pero yo lo que quisiera era justo tomar un punto de partida, ¿no? Que es justo la Guerra Fría, que muchos de nosotros, pues tal vez vivimos de alguna u otra manera sus impactos, ¿no? Y que tenemos presente que pues justo de ahí parte una de las tradiciones mexicanas más famosas, ¿no? Justo el que Decilo. existiera estas facultades de los diplomáticos, de tener inmunidad, ¿no? En los países en los que van a representar a su nación y de tener esta embajada que es una especie de terreno libre, ¿no? De justo, porque es una extraterritorialidad del país que está representándose dentro de el que lo recibe. Eso quiere decir que las embajadas son prácticamente territorio, ¿no? Del país que está siendo representado. En este caso particular, la embajada mexicana en Ecuador se debe de interpretar como suelo mexicano. Pues lo que generan es esta facilidad de apoyar a las personas que lo lleguen a necesitar. En muchas ocasiones hay muchas historias, ¿no? De el cuerpo diplomático apoyando a España, ¿no? A españoles a salir de la cruenta guerra civil, o muchos nacionales, incluso judíos también de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Les digo que es incluso estas facultades tienen más años, ¿no? No es a partir de la Guerra Fría, pero en la Guerra Fría se concreta las últimas modificaciones a la Convención de Viena. También en Chile, ¿no? Se llegó a dar asilo político y los propios representantes a trasladar a varios de los opositores políticos del gobierno de aquel entonces de Augusto Pinochet. Entonces, estamos hablando de que México tiene esta historia, esta tradición, y más allá de las motivaciones políticas particulares del momento, siempre ha existido esta figura y esta práctica mexicana dentro de la diplomacia, ¿no? Si a eso le sumamos, ¿no? También dentro de nuestra historia diplomática, cómo está incluso en nuestra propia Constitución reflejados nuestros valores y todo lo que buscamos, que es justo la libre y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Incluso todos en algún momento estudiamos a Benito Juárez y uno de sus dichos más importantes, ¿no? Creo que la mayoría se saben una parte, ¿no? Que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Y es por eso que en este momento lo que pasó con Ecuador en la Embajada Mexicana es total y completamente condenable, es completamente ilegal, ¿no? A un punto internacional. Se violaron todas las tratados y convenciones que hay al respecto, no solamente la Convención de Viena, también los tratados que se firmaron en Caracas para justo el área latinoamericana, y pues habrá consecuencias. Claramente México en su larga tradición, no solamente de promover modificaciones y de estar al tanto del derecho internacional, y también del asilo y del respeto al derecho ajeno, ¿no? Pues está tomando las vías legales correspondientes a nivel internacional y es lo que debe de hacerse, ¿no? Esto es un asunto que, como bien dices, vale la pena tener en contexto porque escuchamos conceptos como ese, como la Convención de Viena, y no terminamos por entenderlos completamente. Y es en lo que se ha basado, pues, prácticamente la diplomacia internacional. ¿Hay otros momentos en los que se ha roto, Claudia? De esta manera, no. Ujú. Impresionantemente, ni siquiera algunos otros países Ni con siquiera cierto Estados Unidos, que poderío. es lo que decimos muchos, ¿no? Es correcto, o Ujú. sea, incluso en algún momento creo que sí hubo una entrada a una embajada, pero fue incluso pedida por el propio país, ¿no? Ujú. O sea,
O sea, sí ha habido momentos en los que las embajadas se ven comprometidas y piden apoyo del país en el que se encuentran. Ujú. Pero nunca habíamos visto esto. Esto sí es un error garrafal del gobierno actual ecuatoriano. Es un delito a nivel internacional. No dudo que en algún momento también se lleve a proceso ante la Corte Penal Internacional. La diferencia cuál es, ¿no? Porque igual yo ahorita estoy escuchando la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La diferencia es que la Corte Penal Internacional va a juzgar individuos, ¿no? Y la Corte Internacional de Justicia va a juzgar estados, ¿no? Y en este caso Entonces, sería el presidente ecuatoriano, en el caso de los individuos. exactamente. Y algún otro de los que hayan tomado pues decisiones y acciones, ¿no? En el caso particular de lo que está pasando ahorita, o en qué parte del proceso estamos, es la Corte Internacional de Justicia. México está solicitando demanda, también ya fue a organismos, a llevar a cabo el procedimiento correcto, ¿no? Que son las solicitudes de expulsión. De hecho, ayer creo el secretario general le contestaba a México que pues él no lo va a hacer, y eso ya lo sabemos, está dentro de pues las reglas de cómo funcionan las Naciones Unidas. Quien va a hacerlo, ¿no? Y me imagino, procedimiento ya lo está llevando desde un punto de vista administrativo la misión mexicana ante las Naciones Unidas, que es presentar la moción ante la Asamblea General para que todos los Estados miembros pues voten al respecto. Más allá de los temas mediáticos y de cómo vienen los dimes y diretes en entrevistas, ¿no? O en conferencias de prensa cotidianas, la realidad es que pues todos estos procesos se van a llevar a cabo. Alguien, ¿no? Un conocido me preguntaba, oye, ¿por qué no los invadimos, no? ¿Por qué no invadir Ecuador? ¿Para qué? Y yo le decía, mira. Ay, perdón. A ver, ¿qué te traes, cabrón? Perdón, Alex Aguinaga. ¿Aguinaga ya vive aquí? ¿A quién te traes? No. Y yo le decía, mira, yo le decía básicamente lo siguiente, que se resume muy bien en cómo lo dijiste, mi querida Viri. Mira, no tenemos yo creo que los recursos ni el tiempo para estar yéndonos para allá abajo, ¿no? Ajá. Hacer algo de esa magnitud, pero además no es nuestra tradición diplomática, ¿no? O sea, no es nuestro carácter, no es la historia de México, no es lo que debemos de hacer, ¿no? O sea, más allá de, alguien me citaba el himno, ¿no? Maciosare, un extraño enemigo. Ay, sí. Y yo le decía, Pero aquí no es el país, es un imbécil. Sí, pero varios sacaron esto de un soldado No, en cada hipoterío, yo creo que el y vamos pueblo- por los ecuatorianos. Por Dios. No creo que hay que Mis calentarse. resorteras se han agarrado y ya querían No, echar guerra. yo creo que no hay correcto. En términos futbolísticos decían por ahí una guerra Ecuador-México sería como un Necaxa-Mazatlán, ¿no? En términos... Decían que Algo así, pero sí quería tomar el punto porque yo decía, bueno, hay gente que de verdad está pensando en esto y creo que es importante decirle a su auditorio que francamente no vale la pena en muchos sentidos. No es que Ecuador no sea un país importante, porque he visto memes por ahí, sino más bien es un tema de que nosotros no tenemos esa necesidad en este momento, ¿no? Se va a llevar a cabo la justicia, estamos seguros. México yo creo que está tan bien posicionado a nivel diplomático, tanto por su historia como por el hoy, que no va a ser necesario negociar nada, ¿no? Creo que todo el mundo está de acuerdo en que esta violación es tremenda y no debe... Ay, la estamos perdiendo. Sí, por supuesto, es tremenda, como dice Claudia, este tema, y no hay justificación alguna para hacerlo, ¿no? A lo único que se ha abocado, bueno, ya retomamos a Claudia. Para concluir, Claudia. Ya volví. Sí. Te escuchamos para concluir. Sí, que francamente no se preocupen, la verdad es latinoamericano, los hermanos ecuatorianos siguen siendo nuestros hermanos. Sabemos que esto es un tema de gobiernos, ¿no? Y que vendrán las Tema de gobierno, venir. porque fue uno, Sí. el agresor. Sí, o sea, me refiero a ideologías políticas, ¿no? Dentro de Ecuador. Y ya vendrán las consecuencias que tengan que venir a esos niveles, pero que a nosotros no nos interesa eso. México está muy de acuerdo en continuar con su tradición y con su congruencia de promover el derecho internacional y de mantener las relaciones lo más adecuadas que puedan en América Latina.
Perfecto, Clau. Muchas gracias. Decíamos, no cabe ninguna justificación, ¿no? El único elemento que había dado el gobierno ecuatoriano era que México violó primero la Convención de Caracas, el Acuerdo de Caracas, donde dándole asilo a un hombre que estaba siendo perseguido por la ley en Ecuador, cosa que por supuesto no aplicaba en este caso. No aplicaba y mira, habrá que hablar tal vez con algún abogado ecuatoriano, ¿no? Y otro mexicano, pero hasta donde yo tenía entendido, el señor Glass ya estaba fuera de la cárcel y le metieron una condena posterior, cuando ya estaba dentro de la embajada mexicana. Eso es hasta donde he leído y tengo entendido. Entonces, si no de la cárcel pues, no lo podía haber claro. sacado México. Él estaba en la estaba calle. libre. Él llegó a la embajada. es correcto. Claro. Clau, muchas gracias por el contexto. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, abrazo. Clau. Vale. Bueno, ahí está el análisis para los que les gustan Bien. estos asuntos internacionales. Con todo respeto para el Ecuador, por supuesto. Sí, joder, por eso te digo, es nadie que se hay nos veces vaya a que nos enojar. calentamos.